Bien, entonces vamos a comenzar este tema. Este grupo, que corresponde a lo que son las frutas y las verduras, es un grupo importante en nuestra alimentación diaria, ¿no? Además que es un grupo que tiene un sabor agradable y además es de fácil digestión, y es justamente este grupo de las frutas y de las verduras aquel grupo que nos va a aportar los micronutrientes. Estamos hablando del aporte de vitaminas, del aporte de minerales y además de lo que es el aporte de fibra. Los nutricionistas pues recomiendan que podamos consumir unas 5 raciones al día combinado entre lo que son las frutas y las verduras. Recomiendan 2 a 3 raciones de frutas con unas 2 o más raciones de lo que son las verduras. ¿Qué quiere decir? Que las 5 raciones al día tendrían que estar combinados entre lo que son las frutas y las verduras para que nos puedan aportar esos micronutrientes y nos puedan aportar la fibra que a diario requerimos en nuestra alimentación diaria. Muchas veces, tal vez ustedes han escuchado el término hortalizas, otros los llaman verduras, etc. Obviamente son términos que están relacionados. En realidad hablamos de hortaliza a la planta herbácea en sí, ¿no? Y la verdura, obviamente, es parte del grupo de las hortalizas, pero hablamos de la verdura cuando estamos hablando de la parte comestible de la hortaliza referido a los órganos verdes, ¿verdad? Entonces hablamos de las verduras cuando consumimos estos órganos verdes, y si no estamos consumiendo estos órganos verdes, estamos hablando del consumo de las hortalizas. Entonces, en nuestra alimentación, cuando yo me estoy refiriendo de las verduras, me estoy refiriendo en algunos casos de la verdura en sí y en otros casos de lo que son las hortalizas. Y referente a lo que son las frutas, tenemos una diversidad. Si ustedes revisan literatura, pues van a encontrar una clasificación de acuerdo a su naturaleza, por ejemplo, como frutas carnosas, como frutas secas, como frutas oleaginosas. Dentro de lo que son estas frutas oleaginosas, por ejemplo, tenemos las aceitunas. Las aceitunas están dentro de este grupo de las frutas oleaginosas. También vamos a hablar, pero más adelante les explico, referente a la importancia de lo que es este proceso de maduración. Referente a lo que son estas frutas, por ejemplo, para su comercialización, pues están, divididas según la calidad de las frutas, según el tamaño de las frutas, según el aspecto de lo que son las frutas. Y en cuanto a las verduras, tal vez mencionar en esta parte introductoria, pues hay algunas verduras, por ejemplo, que son de almacenamiento más prolongado. Ahí tenemos a las cebollas, a los coles, a las zanahorias, etc. ¿No? Entonces, ese es el tema que vamos a hablar hoy. Quería empezar con esa breve introducción. Las frutas pueden ser destinadas a su consumo, sea en un estado fresco o un derivado, ¿no? Es decir, que a estas frutas se puede aplicar un proceso tecnológico para convertirlas en puré o para consumirlas como frutas troceadas, como zumos, como concentrados, o para la fabricación, en el caso de las uvas, para la fabricación del vino o diversos alcoholes. Entonces, la industria de lo que son las frutas es diversa, cada vez se va diversificando mucho más, ¿no? El desafío del tecnólogo de alimentos, relacionado a lo que es el tema de frutas, será conseguir asegurar la estabilidad coloidal y microbiana, conservando a la vez las cualidades nutricionales y organolépticas de las bebidas que se derivan del fruto y de las generadas durante la fermentación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando compramos un jugo de fruta, por ejemplo, lo ideal sería que tenga esa estabilidad, que quiere decir que yo el jugo no tendría que agitarlo, ¿verdad? Entonces, hay jugos que fácilmente precipitan. Entonces, ese es el desafío del tecnólogo, asegurar esa estabilidad coloidal y además microbiana, y que además conserve las cualidades nutricionales y organolépticas. Ahora, algo que también les tiene que llamar la atención en el tema de lo que son los jugos de fruta es, por ejemplo, el tipo de envase en el que nosotros vamos a comprar. Ustedes habrán visto que hay en sachets, hay en botellas ambaradas, hay en envase de Tetra Pak, etc. Si realmente el jugo es de fruta, que quiero decir que realmente proviene del procesado de la fruta, necesariamente tendría que ser un envase especial. Me refiero, puede ser un envase Tetra Pak, puede ser un color de vidrio ambarado, por ejemplo. ¿Por qué?
porque las frutas tienen vitaminas y muchas de las vitaminas, la mayoría, son termolábiles, por lo tanto, la luz solar que atraviesa el envase, pues va a hacer que se pierda lo que son las vitaminas. Entonces, el envase ideal para lo que son los jugos de fruta, por ejemplo, sean envases que impidan que la luz ocasione pérdidas de lo que son estas vitaminas. Bien, si hablamos un poco más de lo que es el desarrollo de las frutas, vamos a ver que existen fases del desarrollo y que estas fases están ligadas a algunos cambios en la composición de las frutas. A partir de la fecundación, el desarrollo del fruto se puede dividir en 3 estadios. El primer estadio está referido al periodo de división celular intensa con diferenciación de tejidos y además existe en esta primera fase la acumulación de metabolitos tales como los polifenoles o ácidos orgánicos. Según la especie, puede durar entre 2 y 8 semanas. El estadio 2, que dura entre 3 a 10 semanas, es una fase de expansión celular responsable del aumento del tamaño del fruto. En el transcurso de este estadio existe acumulación de hidratos de carbono, me estoy refiriendo al almidón y o azúcares simples, y síntesis de diferentes compuestos. Entonces, este estadio es un estadio muy importante. Finalmente, el estadio número 3 es conocido como la fase de maduración. Los cambios de composición en el transcurso de este último estadio son sin duda mejores descritos y comprendidos en términos fisiológicos. Si nosotros hablamos de esta etapa de la maduración de los frutos, pues va a depender de que si los frutos presenten o no un pico en la velocidad de respiración en el momento de su maduración. A esto se llama el pico climatérico. ¿Qué quiere decir el pico climatérico? El aumento brusco en la actividad respiratoria. Y es así que en función a la maduración de los frutos, pues se van a dividir en 2 grupos. El primero son los frutos climatéricos y en el segundo grupo los no climatéricos. Acá me interesa que ustedes sepan reconocer qué frutos corresponden a la clasificación de los climatéricos y qué frutos a los no climatéricos. En los climatéricos tenemos la manzana, la pera, el plátano, el melón, etc. Y en los no climatéricos básicamente están todos los cítricos, además de la uva y de lo que es la fresa. Si ustedes analizan, por ejemplo, el consumir un plátano que no está maduro y un plátano maduro, hay gran diferencia, no solo en el aspecto, no solo en el sabor, sino también en la composición. Hay gran diferencia entre lo que es un fruto maduro de un fruto no maduro en el caso de los frutos climatéricos. Lo mismo pasa en la manzana, lo mismo pasa en la pera, y por eso pertenecen a esta clasificación de ser frutos climatéricos. Y no es tan notoria este cambio en la composición, en el sabor, en el aspecto, en lo que son los frutos no climatéricos. Por eso ahí están los cítricos, la uva, la fresa, etc. El término climatérico significa que el fruto está en un periodo crítico de su desarrollo, ya que va a pasar de un estadio no maduro a un estadio maduro precedente a la senescencia. Si se haría, por ejemplo, un análisis de la composición de un plátano que no está maduro y de un plátano maduro, obviamente el análisis composicional sería muy diferente. Por eso, si se dan cuenta, el plátano constituye ser un fruto climatérico. ¿Qué significa la senescencia? Es el tiempo en que son aptas, desde que son cosechadas hasta que llegue al consumidor. En otras palabras, la senescencia es igual a envejecimiento o tiempo de anaquel y es equivalente a la fecha estimada de caducidad. Cuando nosotros hablamos de este proceso de maduración, por ejemplo, se puede hablar en 3 grandes grupos. Por ejemplo, la maduración o la madurez al momento del consumo, la madurez comercial o de recolección, o sea, en qué etapa del fruto está listo para que este pueda ser recolectado y pueda ser comercializado. Y el otro punto o el otro grupo en el proceso de maduración sería la madurez fisiológica. Entonces, en términos de proceso de maduración, podemos distinguir esos 3 grupos. Hablemos dentro de lo que es este proceso de maduración, qué tan rápido o inclusive en factores externos que pueden acelerar este proceso de maduración, pues hablemos del etileno.
El etileno es una hormona vegetal que es sintetizado a partir de la S-adenosil L-metionina, más conocido con sus iniciales que es un metabolito abundante en células porque está en el cruce de varias vías metabólicas. Este metabolito es convertida por el ácido 1-amino-ciclopropano 1-carboxílico y luego es oxidado por una enzima ACC oxidasa con liberación del etileno. Es así como se forma esta hormona vegetal que es muy importante en el tema de las frutas, ¿no? En los frutos no climatéricos, el papel del etileno parece secundario en el proceso de maduración. Entonces, el papel del etileno ejerce un efecto más importante en lo que son los frutos climatéricos. El etileno es un hidrocarburo gaseoso diferente a otros compuestos considerados como hormonas vegetales. El efecto de esta hormona del etileno sobre las plantas y órganos vegetales varía ampliamente. Se ve involucrado en respuestas como, lo que les decía, en el proceso de la maduración, en el proceso de la senescencia, en la etapa de latencia, en la etapa de floración, hablando de lo que son los vegetales. El etileno se ha empleado desde la antigüedad para acelerar la maduración de las frutas. El etileno parece ser producido esencialmente por todas las partes vivas de las plantas, sin embargo, se desconoce el sitio exacto de su producción. Entonces, si ustedes se fijan, se puede acelerar la maduración de las frutas en un ambiente que se pueda producir externamente lo que es el etileno. De una fuente bibliográfica donde dice que las concentraciones internas de etileno en varias frutas. Entonces, si ustedes comparan las frutas climatéricas con las frutas no climatéricas, se darán cuenta que la concentración de etileno en las frutas no climatéricas son concentraciones bajas. En realidad, comparadas con lo que son la concentración de etileno en las frutas climatéricas, que tienen concentración en general más altas. Por ejemplo, si se dan cuenta en lo que es la manzana, en lo que es el plátano, lo que es el aguacate, lo que es el tomate inclusive, ¿verdad? Entonces hay diferentes concentraciones. Está más el etileno en lo que son las frutas climatéricas. Se ha evidenciado que el tratamiento de frutas climatéricas con etileno estimula tanto la actividad respiratoria como la producción autocatalítica de este gas, mientras que el mismo tratamiento aplicado a frutas no climatéricas estimula solamente la respiración. ¿Cómo nosotros se puede estimular la producción autocatalítica? Por ejemplo, en lo que son las frutas, el golpe, una caída, por ejemplo, un durazno se me cayó, entonces ha habido un efecto de que va a acelerar la producción autocatalítica. Entonces esa fruta que se me cayó, que se me golpeó, va a producir mayor cantidad de etileno y por lo tanto va a acelerar su proceso de maduración y por ende también su proceso de deterioro. Se sabe que la velocidad de síntesis del etileno es alterada por un amplio rango de factores ambientales, en donde el oxígeno y la temperatura son dos de los más importantes, de tal forma que cuando cualquiera de los dos es suficientemente bajo, la síntesis de etileno se ve reducida. Las condiciones de estrés, por ejemplo, presencia de agua, lo que les decía, una caída, un golpe, son daños mecánicos, estimulan la síntesis de etileno a veces marcadamente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos acelerar o podemos retardar la producción de este etileno en función, ya les decía, de diferentes condiciones de estrés, aquí hay algunos ejemplos, o en función de la concentración de lo que es el oxígeno y la temperatura de almacenamiento. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando se quieren exportar plátanos, pues los recolectan en un estadio que todavía no está maduro. Entonces, importa cómo los van a embalar, en qué ambiente se va a guardar esos plátanos para reducir al máximo la producción de lo que es el etileno y esos plátanos puedan exportar y llegar a lo que son los países de destino, pues en condiciones idóneas y no se deterioró antes de tiempo. Entonces, si nosotros controlamos esas condiciones importantes, que es presencia de oxígeno, la temperatura, y además controlamos estas condiciones de estrés, pues nosotros vamos a poder controlar la síntesis de etileno. El etileno se produce continuamente en las células vegetales, así que es esencial evitar la sobreproducción de esta hormona dentro de los tejidos.
A diferencia de otras hormonas, el etileno es gaseoso, por lo que se difunde rápidamente fuera de la planta. Esta emanación pasiva de etileno de la planta parece ser un importante medio para la eliminación de esta hormona. Durante el periodo post cosecha existen técnicas como la ventilación y las condiciones hipobáricas que ayudan a facilitar este fenómeno, manteniendo un gradiente de difusión alto entre lo que es el interior del producto y el medio ambiente circundante. Un sistema pasivo de eliminación de esta naturaleza implicaría que la concentración interna de etileno sea controlada ampliamente por la velocidad de síntesis más que por la velocidad de eliminación de esta hormona. El aroma es un factor importante de la calidad de los frutos y de los zumos, que son sus derivados. Está constituido por una mezcla más o menos compleja de diferentes moléculas volátiles. Por ejemplo, en los frutos carnosos, los compuestos aromáticos más abundantes están en forma de ésteres. Por ejemplo, en la manzana, los compuestos aromáticos en forma de ésteres constituyen un 78 a 92% y los alcoholes de un 6 a 16% en la manzana. Entonces, los compuestos responsables del aroma en la manzana básicamente se deben a ésteres y alcoholes. Analicemos estos cambios bioquímicos que se van a producir durante la etapa de la maduración. Todos los cambios bioquímicos en los frutos que se llevan a cabo durante el proceso de maduración lo hacen gradualmente mediante la energía proporcionada por la respiración. La inducción de ambos procesos se atribuye directamente al etileno, responsable de múltiples acciones de naturaleza hormonal, interactuando básicamente con enzimas y sustratos. A continuación, se describen estos cambios. Hablemos de lo que es el inicio de la maduración. Se ha demostrado que el inicio de la maduración está asociado no solo con un aumento en la capacidad de biosíntesis del etileno, sino además de un marcado aumento en la respuesta a este al cambiar la sensibilidad del tejido al nivel endógeno de etileno preexistente. Las evidencias obtenidas hasta el momento muestran que el etileno regula la síntesis de proteínas, ¿no?, incluyendo dentro de estas la síntesis de fosfolipasas que actúan sobre membranas, aumentando la permeabilidad, así como de algunas que intervienen directamente en las reacciones que provocan los cambios más notables en la maduración, como la activación de enzimas durante la maduración. Por ejemplo, ¿qué enzimas están relacionadas en el proceso de maduración? Fíjense la diversidad, pero de estas vamos a resaltar a tres. Por un lado, las amilasas, alfa y beta amilasas, y por otro lado, la pectinmetilesterasa, ¿no?, que es más conocida como PME. Entonces, cada que vean PME, me estoy refiriendo a pectinmetilesterasa. Y otra enzima muy importante en el proceso de maduración de las frutas es la poligalacturonasa, ¿no? Obviamente hay acción de otras enzimas como las fosforilasas, pectinmetilgalacturonasa, etc. Pero quiero que recuerden estos tres grupos: amilasas, pectinmetilesterasa y poligalacturonasa. Esta pectinmetilesterasa promueve un proceso de desmetilización y la poligalacturonasa el acortamiento de cadenas de protopectina y compuestos pépticos en general. Durante las primeras etapas de la maduración, las actividades de ambas enzimas y también de la celulasa apenas se hacen evidentes. En algunas frutas, la hidrólisis del almidón también favorece el proceso de la suavización. Y obviamente en el proceso de la hidrólisis del almidón van a estar implícitas esas enzimas llamadas alfa y beta amilasa. Uno de los cambios más notables que ocurren en el proceso de la maduración justamente es la hidrólisis del almidón, es decir, al rompimiento de las cadenas largas, dando lugar a un aumento de azúcares simples. Lo que hace un rato les decía en el plátano que no está maduro es más rico en lo que es el almidón, pero un plátano que está maduro es más rico en lo que son los azúcares simples, porque se ha desarrollado en el proceso de la maduración, por la acción de estas enzimas, la hidrólisis del almidón, lo cual se expresa en el sabor, generando un incremento en el dulzor. No solo la hidrólisis del almidón, sino también de compuestos pépticos contribuyen al aumento en la concentración de azúcares.
El almidón se puede volver a convertir en glucosa mediante 3 enzimas, la alfa, la beta-amilasa y además el almidón fosforilasa. Las amilasas van a hidrolizar el almidón en 2 segmentos, ¿no? Van a convertir en una primera instancia el almidón en disacárido, que es la maltosa. Esta maltosa nuevamente va a ser hidrolizada por otra enzima que se llama la maltasa. Entonces, la degradación del almidón ocurre en 2 etapas. En la primera, el almidón se desdobla a unidades más pequeñas, a disacáridos, ¿sí? A unidades de maltosa, ¿sí? Gracias, repito, a la acción de la amilasa. En una segunda etapa, las maltosas que se han hidrolizado a partir del almidón y que son disacáridos, se van a hidrolizar por otra enzima, que es la maltasa, la que va a generar estos monosacáridos o azúcares simples, en este caso, varias unidades de lo que es glucosa a partir de varias unidades de lo que es la maltosa. Entonces, tomen en cuenta que esta degradación del almidón se hace en estas 2 etapas por acción de lo que son estas enzimas. Hablemos de la alfa-amilasa. Rápidamente hidroliza los enlaces de la amilosa en puntos aleatorios a lo largo de la cadena, formando fragmentos más pequeños de aproximadamente 10 subunidades. Estos fragmentos más pequeños se llaman maltodextrinas. Estas son más lentamente hidrolizadas a maltosa por la enzima. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el almidón, ¿sí?, en primera instancia va a ser atacado por la alfa-amilasa, pero va a cortar a unidades todavía no tan pequeñas. Yo voy hacia atrás, antes de esto, primero está actuando la alfa-amilasa y está convirtiendo o está cortando las cadenas un poco más grandes, como de 10 unidades de glucosa, a las cuales se ha llamado maltodextrina. A partir de estas maltodextrinas recién se van a formar lo que son estas unidades que hablábamos de maltosa, que son disacáridos. La alfa-amilasa también ataca los enlaces alfa-1,4 de la amilopectina, sin embargo, en los puntos de las regiones de la rama alfa-1,6, la enzima es inactiva, dejando así las llamadas dextrinas límite. ¿A qué se llaman las dextrinas límite? A la unión de 3 o más unidades de la forma glucosídrica. ¿Qué pasa con la beta-amilasa? La beta-amilasa es encargada de retirar unidades de maltosa, empezando por el extremo no reductor de la cadena de almidón e hidrolizando hasta un punto de ramificación, alfa 1,6. Esta reacción produce maltosa y dextrinas límites. Hablemos un poquito de la bioquímica de los zumos de fruta. El componente que más abunda en el zumo de fruta, evidentemente, es el agua. Estamos hablando de un 75 a 90%. Los solutos que están presentes en los zumos de fruta son categorizados en 3 grupos. El primer grupo lo constituyen lo esencial del extracto seco del zumo y son los compuestos que participan en el equilibrio responsables del sabor del zumo. Ahí están los azúcares, estamos hablando de la glucosa, de la fructosa, de la sacarosa, que van a estar en proporciones variables según el tipo de fruta. También en este grupo están los ácidos orgánicos, el ácido cítrico, el ácido tartárico, el ácido málico, etcétera, cuya proporción de estos ácidos están en función al tipo de fruta. Por ejemplo, en los cítricos va a predominar el ácido cítrico, por ejemplo, en lo que son las uvas va a predominar el ácido tartárico, si son manzanas va a predominar el ácido málico. Y es así, cuando nosotros vayamos a hacer pruebas de control de calidad a jugos de fruta, nosotros vamos a expresar la acidez en el ácido mayoritario. Entonces, cuando yo analice la acidez de un vino, por ejemplo, la acidez del vino se expresa en términos de ácido tartárico, ¿no? Entonces, si yo voy a analizar un fruto proveniente de manzana, voy a expresar en ácido málico, pero si son de cítricos, voy a expresar en ácido cítrico. Entonces, constituyen, dentro de lo que son los solutos, los azúcares, los ácidos orgánicos, lo esencial del extracto seco y son los compuestos responsables del sabor del producto. En el grupo 2, evidentemente, están en menor cantidad, pero tienen una gran importancia tecnológica. Me estoy refiriendo a la concentración de pectinas, de compuestos nitrogenados y de compuestos fenólicos. ¿Qué importancia tienen las pectinas en lo que son los zumos de fruta? Desempeñan un papel en la estabilidad coloidal y en el proceso de clarificación del zumo.
Y los compuestos nitrogenados intervienen en las reacciones de pardeamiento no enzimático y los compuestos fenólicos, lo contrario, en el pardeamiento enzimático y también implicados en el amargor y la astringencia de lo que son los zumos. En el grupo 3 son menos abundantes que el grupo 2, inclusive. Ahí están los compuestos volátiles y ahí vamos a encontrar a la concentración de vitaminas. Participan en las calidades aromáticas y principalmente nutricional de los zumos de fruta. Si yo comparo, por ejemplo, un zumo hecho realmente de fruta y comparo lo que habitualmente tenemos elaborado a partir de industrias de bebidas, lo que son, entre comillas, supuestamente jugos de fruta y que en realidad no lo son, y si no me creen, analicen etiquetas. Les voy a poner marcas, por ejemplo, Tampico, los jugos Aruba, esos que están en envases plásticos de precios cortos, etcétera, pero que si ustedes leen la lista de ingredientes, en realidad son dilución de diferentes tipos de esencias, de saborizantes, de colorantes, etcétera, que asemejan en cuanto a sabor, pero que nutricionalmente no hay comparación con un zumo que realmente sea de fruta, ¿verdad? Entonces, la industria de las bebidas se ha encargado de tratar de producir disque zumos, pero que simplemente han utilizado diferentes tipos de aditivos alimentarios que, combinados con el agua y combinados con grandes concentraciones de azúcar, o en el caso con edulcorantes sintéticos, pues asemejan en color, en consistencia, en sabor e inclusive en aroma a los zumos de fruta, pero que nutricionalmente no tiene ese aporte. Las pectinas o las sustancias pépticas, lo mismo, son macromoléculas que tienen una naturaleza glicídica y que son de origen exclusivamente vegetal. Durante el prensado o maceración son parcialmente incorporadas al zumo en cantidades variables según el estado de madurez de las frutas. Por ejemplo, una de las frutas que tiene gran cantidad de estas sustancias pépticas o pectinas, por ejemplo, y que es aprovechado por la industria, es justamente el membrillo. Y estas pectinas van a hacer que puedan elaborar las famosas carnes de membrillo, por ejemplo, que es una mermelada, pero que tiene otro tipo de consistencia, si se han dado cuenta, más carnosa, etcétera, porque el membrillo tiene gran cantidad de lo que son estas pectinas. Igual vamos a encontrar las pectinas en la manzana, por ejemplo. ¿Qué propiedades tienen estas pectinas? Primero, que son coloides, que forman pseudosoluciones ligeramente viscosas. En medio ácido, su solubilidad aumenta. Las pectinas pueden formar dos tipos de geles según el grado de esterificación. Se conocen como las pectinas HM o las pectinas LM. Gelifican en medio ácido las primeras a pHs que oscilan entre 2.8 y 3.4 en presencia de 63 a 80% de materia seca soluble, mientras que las pectinas LM gelifican en presencia de iones de calcio. Las pectinas son los sustratos de numerosas enzimas que pueden modificar el grado de esterificación. ¿Me aguarda un momentito, por favor? No te preocupes. Mil disculpas. Seguimos. Les decía que las pectinas son los sustratos de numerosas enzimas que pueden modificar el grado de esterificación o a la vez disminuir su grado de polimerización, en función que si son enzimas saponificantes o son enzimas despolimerizantes. Pero ambas pues están cumpliendo esa función de ser pectinolíticas. En este grupo de lo que son las enzimas que cumplen esa función tenemos la pectinmetilesterasas, la poligalacturonasas, liasas, arabinasas. Cuando nosotros analizamos los compuestos amargos y astringentes, pues vamos a ver que existen diferentes compuestos que pueden aportar la amargura y la astringencia a los zumos según el tipo de fruta. Los más importantes son los derivados terpénicos y los polifenoles. Hablemos de algunos de estos compuestos amargos y astringentes. Por ejemplo, los limonoides. El contenido medio de estos compuestos en los zumos varía mucho según el procedimiento de extracción, la especie y la madurez. Los frutos a principios de temporada, por ejemplo, son más ricos en estos compuestos. Las flavononas
por ejemplo, en los pomelos, la narinquina, ¿no? Entonces constituyen dentro de lo que son estos compuestos amargos y astringentes, también lo constituyen estos compuestos que se llaman las proantocianidinas. Si nosotros entramos a ver la tecnología de los zumos de fruta, pues hay mucho para ver, pero como nosotros no somos ni ingenieros de alimentos ni tecnólogos en esta rama, pues simplemente vamos a hacer hincapié básicamente a lo que está en rojo, al tratamiento del zumo de fruta. Pero, sin embargo, la tecnología de la elaboración de los zumos de fruta incluye desde recolectar, escoger la fruta, cómo la voy a preparar, qué pretratamiento, cómo va a ser el proceso de prensado, de trituración, el tratamiento del zumo de fruta, qué método de conservación voy a utilizar, en este caso la pasteurización, o va a ser un zumo concentrado, etcétera. Entonces hay mucho para hablar de tecnología. Pero, repito, vamos a centrarnos a la parte más importante del tratamiento del zumo de fruta. Y estamos hablando de la estabilización de los zumos turbios. La turbidez de los zumos de manzana o de pera es debida a la opalescencia de los coloides pépticos en pseudodisolución y a las partículas en suspensión estabilizadas por las pectinas insolubles que juegan un papel de coloides protectores. Solamente las partículas que están comprendidas en tamaños de 0,5 y 5 micras constituyen los turbios. Están constituidas por un 34% de proteínas, un 32% de pectinas, un 25% de lípidos y por pequeñas cantidades tanto de celulosa como de hemicelulosa. ¿Cómo funciona el mecanismo de la desestabilización? ¿Por qué nuestros zumos se precipitan, por ejemplo? El problema más frecuentemente observado en estos zumos de fruta naturalmente turbios es su clarificación espontánea a lo largo de su almacenamiento. ¿Por qué se clarifica? Porque los turbios, por ejemplo, precipitan al fondo, entonces el restante se clarifica. Bajo la acción de esta enzima, la pectinmetilestearasa endógena, las pectinas solubles gelifican en forma de pectinato de calcio, aprisionando las partículas en suspensión. Posteriormente, el gel se retrae por sinéresis, exudando un suero límpido. ¿Cómo puedo prevenir este proceso de desestabilización? Adicionando quelantes de iones de calcio a los zumos. Ahora, pero esta adición, si bien previene la desestabilización, en la actualidad no está autorizada. Por eso se dice que la única forma de prevenir la desestabilización de los zumos turbios son o la degradación de las pectinas solubles o la inhibición de la actividad de la pectinmetilestearasa. Si nosotros hablamos de los tratamientos térmicos, de lo que implica este proceso tecnológico de la elaboración de los zumos de fruta, vamos a ver que el tratamiento óptimo resulta de un compromiso entre la desnaturalización más completa posible de la pectinmetilestearasa y la preservación de las calidades organolépticas de los zumos. ¿Qué tratamientos están autorizados? Está autorizado, por ejemplo, va a depender del tipo de zumo. Aquí solamente les pongo dos ejemplos. Para el zumo de limón, por ejemplo, 1 minuto a 70 grados centígrados a un pH de 2.3. Y para el zumo de naranja, que es menos ácido, 5 minutos a 92 grados centígrados va a prolongar el tiempo de vida útil de lo que son estos zumos. Hablemos un poquito de la clarificación del zumo por acción de enzimas y por el proceso llamado encolado. En las industrias de zumos de fruta emplean enzimas exógenas de origen fúngico para asegurar la clarificación. Los efectos de un exceso de proteínas en el zumo es susceptible de provocar turbidez durante la pasteurización y la conservación. Estos pueden corregirse por un proceso que se llama encolado, que es la adición de un compuesto que se llama bentonita. ¿Qué es la bentonita? Es silicato hidratado de aluminio. La estabilización microbiana de los zumos de fruta se realiza en la mayoría de los casos por pasteurización. Puede ser una pasteurización tras el envasado o puede ser una pasteurización rápida que se la llama flash pasteurización. La pasteurización tras el envasado aplica temperaturas que oscilan entre 75 y 85 grados centígrados en el centro y enfriados mediante aspersores de agua fría.
La flash pasteurización lleva rápidamente a temperaturas mayores, pero por tiempos más cortos, a través de la utilización de equipos que funcionan como intercambiadores de calor de placas o tubulares. El zumo de naranja, por ejemplo, en una flash pasteurización, se pasteuriza en 3 segundos a 107 grados centígrados. Los tratamientos con altas presiones, pues solo algunos zumos de naranja son estabilizados por altas presiones isostáticas, o sea, no es aplicado estas altas presiones a todos los zumos de fruta. La resistencia a la presión de los microorganismos únicamente se ha demostrado para algunas decenas de gérmenes. Sin embargo, la experiencia demuestra que en zumos de naranja tratados a 400 o 500 megapascales se detecta una flora residual en todos los casos. Las cepas patógenas de bacterias como Escherichia coli o Salmonella son sensibles a presiones cercanas a 400 megapascales. La concentración, la etapa de la concentración. Cuando es adecuada, asegura más la estabilización microbiana al reducir la actividad acuosa. Ustedes saben que mientras más agua tenga nuestro alimento o nuestra bebida, pues prolongamos el tiempo útil. Entonces, en los zumos concentrados reducimos la actividad acuosa y obviamente aseguramos, además de prolongar el tiempo de vida útil, una estabilización microbiana. La concentración de los zumos de fruta se consigue con la ayuda de un concentrador, que es un equipo. La unidad de concentración es el grado Brix, basado en la medida del índice de refracción, da la medida del extracto seco en equivalentes de sacarosa. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven la etiqueta, por ejemplo, de un zumo de fruta, en la que dice que contiene 15 grados Brix, es lo mismo que decir que contenga 15% de sacarosa. Una forma rápida de medir la concentración en grados Brix, por ejemplo, de nuestro zumo, es justamente utilizando un refractómetro. Entonces, el refractómetro, que creo que todos ustedes lo conocen, han utilizado en prácticas de asignaturas inferiores, pues tiene dos escalas. Por un lado tiene el índice de refracción como tal, y en otra escala tiene el término de porcentaje. Entonces, en los zumos de fruta y en el caso de la miel de abejas, por ejemplo, cuando ustedes ven en el refractómetro y ven en la parte de porcentaje, está referido a la concentración de azúcar, en este caso de sacarosa. Ahora, en las bebidas o en los zumos o en los refrescos light, por ejemplo, en la que se está reemplazando el azúcar, por ejemplo, por el uso de edulcorantes, o son, mejor dicho, en las bebidas light o bebidas cero, en realidad no tiene nada de azúcar, es simplemente edulcorante, o en las bebidas que son reducidas en azúcar, que tienen una menor concentración de sacarosa, pero que están combinando con la adición de edulcorantes sintéticos, es muy importante hacer este parámetro. Cuando veamos en las prácticas el tema de bebidas analcohólicas, una de las pruebas que vamos a explicar con más detalle es justamente la medición de los grados Brix, ¿verdad? Entonces, una forma de darnos cuenta, por ejemplo, de posibles adulteraciones en el tema de los zumos de fruta es justamente midiendo los grados Brix, porque si los grados Brix están en menor concentración que la que debería, yo sospecho de que, por un lado, sospecho de aguado. Si el aguado está descartado, por ejemplo, al medir la densidad del zumo o medir el extracto seco del zumo, pues yo puedo sospechar de que está siendo adulterado por adición de edulcorantes artificiales. Entonces, en el tema de práctica, cuando veamos control de calidad de bebidas analcohólicas, vamos a hablar bastante referente a lo que es la concentración de los grados Brix. Pero acá, no se olviden, entonces, la concentración. Un jugo que no está concentrado y un zumo que está concentrado tienen diferentes grados Brix. Entonces vamos a encontrar mayor cantidad de grados Brix o mayor cantidad de sacarosa, que es lo mismo, en el zumo que está concentrado. Bien, ya pasando a esta segunda parte, hasta ahorita hemos estado hablando con mayor detalle referente a lo que es la fruta, de lo que es la parte de la tecnología de la fruta, el efecto que implican estas enzimas, ¿no?, referentes a lo que son las frutas. Ahora hablemos de esta otra parte, que son los productos cuarta gama, ¿verdad? Estos productos cuarta gama
Son frutas y verduras listas para el consumo. Son productos frescos que han sido sometidos a tratamientos especiales que implican recorte, troceado, lavado y que son envasados en atmósferas modificadas a una temperatura positiva inferior o igual a 4 grados centígrados. Habitualmente son llamados productos de cuarta gama y completan una clasificación que comprende frutas y verduras frescas, que son denominadas primera gama, conservas, segunda gama, tercera gama son los congelados y los productos denominados cuarta gama están constituidos esencialmente por ensaladas verdes. Este es otro concepto que me interesa que ustedes reconozcan. ¿A qué productos se los denomina primera gama? ¿A qué productos segunda gama? ¿A cuál es tercera gama? No. Por ejemplo, frutas y verduras congeladas son tercera gama. Conservas de frutas y verduras, segunda gama, y la primera es aquel que no tiene ningún proceso tecnológico, son los frescos. Ahora nos estamos refiriendo a los productos cuarta gama, que esencialmente son ensaladas verdes, la parte de las verduras que nos faltaba completar en este tema. La capacidad para desarrollar productos de calidad implica un conocimiento perfecto de actividades respiratorias, de los vegetales empleados y de los fenómenos del pardeamiento enzimático que acontecen principalmente por estrés de origen mecánico. Quiero ponerles un ejemplo para que quede claro esta última frase, que es el pardeamiento enzimático que acontece en algunas hortalizas y que se produce por un estrés de origen mecánico. Si ustedes, por ejemplo, agarran y cortan o deshojan lechuga, por ejemplo, después de unas horas, por ejemplo, van a fijarse que en los tallitos de la lechuga, en las nervaduras, se va produciendo un pardeamiento, un oscurecimiento. Y ese oscurecimiento se debe a acción enzimática. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el hecho de que ustedes deshojen o corten o utilicen un cuchillo, etcétera, o simplemente golpeen esas partes, con el paso de las horas va a haber una acción enzimática que va a ocasionar el pardeamiento. Entonces, en esta tecnología que son la elaboración de las verduras listas para el consumo, que son los productos cuarta gama, ahí están las lechugas, por ejemplo, que ahora tenemos diferentes tipos de viveros que elaboran estos productos cuarta gama, y que estas lechugas que están embolsadas han recibido esos tratamientos que les digo, el recortado, la desinfección, etcétera, para retardar justamente este proceso que es indeseable, el pardeamiento enzimático. Retardar, ¿verdad? Porque después de unos días de almacenamiento, obviamente va a surgir ese pardeamiento. Pero si nosotros no hacemos esos procesos para retardar este proceso de pardeamiento enzimático, obviamente se va a acelerar en estos productos. Hablemos de la actividad respiratoria de los vegetales. El fenómeno más importante de la actividad metabólica en la post cosecha de los vegetales lo constituye pues esta actividad respiratoria. Comprende una sucesión de reacciones enzimáticas que constituyen fenómenos de glucólisis y del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o conocido como el ciclo de Krebs, con consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, de agua y de energía. El conocimiento de los parámetros respiratorios de los vegetales es indispensable para optimizar el envasado en la atmósfera modificada. La vida útil de los vegetales después de la post cosecha se correlaciona inversamente con su intensidad respiratoria. Si esta es elevada, el vegetal consume rápidamente sus reservas y evoluciona hacia la senescencia. Para prolongar la vida útil de los productos es necesario reducir la actividad respiratoria. El método más ampliamente empleado es la disminución de la temperatura de conservación por encima del punto de congelación para evitar los problemas de daños por frío. La actividad respiratoria en estos productos de cuarta gama puede ser también reducida modificando la atmósfera interna de los envases y más concretamente disminuyendo el contenido de oxígeno. Fíjense qué importante es controlar el contenido de oxígeno para que acelere o retarde esos fenómenos llamados de pardeamiento enzimático. Entonces, qué importante es el envasado, ¿verdad? Y disminuir la concentración de oxígeno. Hablemos de este fenómeno del pardeamiento enzimático. Es el factor más importante en cuanto a pérdida de calidad de las ensaladas listas para consumir.
Las enzimas implicadas en este proceso son dos, que también las tienen que recordar: las polifenol oxidasas y las peroxidasas. Estas enzimas posibilitan la formación de productos finales extremadamente reactivos, las ortobenzoquinonas, que van a polimerizar para formar pigmentos marrones. Entonces, lo que les digo, ¿verdad? Entonces, lo que aparece en esas manchitas oscuras debidas a este fenómeno de pardeamiento es porque se han formado, pues, estos pigmentos marrones que llaman las melaninas, las responsables del pardeamiento. Prevención del pardeamiento enzimático. Para controlar estos fenómenos hay que minimizar el estrés por lesión, que también favorece la entrada y el desarrollo de microorganismos. Otra técnica de prevención se basa en la utilización de inhibidores químicos como compuestos reductores, por ejemplo el ácido ascórbico, el ácido cítrico, o compuestos azufrados, por ejemplo sulfitos o cisteína, que son utilizados en la elaboración de estos productos cuarta gama. ¿Por qué? Porque ejercen un efecto potencialmente inhibidor de esta enzima, ¿verdad? Estábamos hablando de esta enzima que va a acelerar este proceso de pardeamiento, las polifenol oxidasas. El envasado de los productos cuarta gama bajo atmósfera modificada constituye un método eficaz para reducir las reacciones de oxidación enzimática. En cuanto a las lechugas, la disminución de los contenidos de oxígeno en el rango del 1 al 5% de disminución y el aumento de los contenidos de dióxido de carbono dentro de los envases permite reducir significativamente el fenómeno de pardeamiento. Para controlar los fenómenos de pardeamiento hay que minimizar el estrés por lesión, que también favorece la entrada y el desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, el cortar con un cuchillo, entonces eso acelera estos fenómenos de pardeamiento. Otra técnica de prevención se basa en la utilización de inhibidores, hemos visto, ¿no? El envasado de productos gamma, de cuarta gama, bajo atmósfera modificada, constituye un método eficaz para reducir las reacciones de oxidación. Entonces, hablábamos de la importancia de lo que es disminuir el oxígeno y aumentar el dióxido de carbono. Por último, la utilización de la termoterapia representa hoy una solución potencial para prevenir los problemas de pardeamiento. Utilizada inicialmente para disminuir la carga microbiana en las frutas, hoy en día es utilizado también en las verduras porque ha demostrado ser una técnica eficaz para luchar contra ciertos problemas fisiológicos de los vegetales, la llamada termoterapia. Para evitar las contaminaciones cruzadas, las diferentes operaciones unitarias son realizadas en secciones separadas. Además, el frío es el elemento esencial de la conservación de la calidad de los vegetales preparados para el empleo, por lo que la temperatura en diferentes secciones debe ser controlada acorde con la reglamentación. Hablemos sobre lo principal de las operaciones unitarias referidas a la fabricación de estos productos de cuarta gama. Vamos a identificar principalmente los principales problemas científicos y técnicos. Hablemos de la primera etapa, las materias primas, cómo vamos a seleccionar las variedades y cómo influyen los modos de cultivo. Es esencial elegir la materia prima, es esencial para poder establecer la calidad final del producto. La variedad y las condiciones de cultivo desempeñan un papel importante sobre el comportamiento fisiológico y por ello sobre la calidad final de los productos, influyendo en esta elección. El pardeamiento enzimático está estrechamente relacionado con las condiciones de cultivo. El segundo punto es control de calidad de la materia prima. Los principales criterios en lo que es la inspección de la materia prima serán revisar la apariencia general, que incluye turgencia de hojas, ausencia de cuerpos extraños y de enfermedad fisiológica o microbiana, el rendimiento técnico, por ejemplo, qué porcentaje de producto es utilizable en la etapa de la transformación, así como el cumplimiento de reglamentaciones en cuanto a residuos de plaguicida y a lo que son los índices de nitrato. Según el resultado, el lote puede ser aceptado o sometido a una revisión o a lo que es un rechazo. Hablando un poquito de lo que son estos nitratos, por ejemplo, la proporción que pueden estar presentes en los vegetales, por ejemplo, está relacionado íntimamente
con las condiciones de cultivo, con el tipo de abono que van a colocar. ¿Por qué? Porque estos nitratos, ¿no?, que van a estar presentes pueden ser reducidos a nitritos, y esta reducción se da a través de nuestro sistema gastrointestinal. Cuando la concentración es muy alta, por ejemplo, en nuestras hortalizas, por ejemplo, en las lechugas, en las acelgas, etcétera, debido a lo que es el abono que le va a aportar esa cantidad de nitratos, el problema es de que cuando son reducidos a nitritos, estos nitritos en el sistema gastrointestinal van a producir unos compuestos sumamente tóxicos, que son las nitrosaminas, y las nitrosaminas son cancerígenas. Este tema de lo que son los nitritos, por ejemplo, vamos a ver en el tema de lo que son las carnes, ¿no?, que estas nitrosaminas tienen propiedades cancerígenas. Entonces, imagínense qué importante son las condiciones de cultivo, el tipo de abono, etcétera, para reducir a lo máximo lo que es la cantidad de estos nitratos. Según el resultado, el lote puede ser aceptado o rechazado o sometido a una revisión. Otra etapa es el recorte y el mezclado, ¿verdad? Y otra etapa ya es el corte para que ya estén las hojas listas para un proceso posterior, que es el lavado y la desinfección. Esta etapa de lavado fíjense, dice, debe ser efectuada inmediatamente después del corte para disminuir los fenómenos del pardeamiento. Las enzimas y los sustratos del pardeamiento enzimático son inmediatamente eliminados, mientras que en aire los exudados son parcialmente absorbidos por fenómenos de capilaridad por los tejidos internos que van a inducir al pardeamiento. Pero buena parte de lo que son estas enzimas, la polifenoloxidasa, son eliminadas en este proceso de lavado. Pero ojo, es tan importante que este fenómeno de lavado sea realizado inmediatamente después del corte. Estas hojas que ya están cortadas, que están lavadas, son sometidas a procesos de desinfección, utilizando agua clorada. Por ejemplo, es un ejemplo. Hay otros que pueden utilizar otros agentes de desinfección. El agua clorada es utilizada a una concentración de 80 partes por millón en un tiempo de contacto de 1 minuto solamente. El cloro empleado puede ser en forma de hipoclorito de sodio o como cloro gaseoso. Sin embargo, la tendencia actual es suprimir este compuesto químico. Por ejemplo, un desinfectante excelente es el ozono, pero su utilización está limitada porque este gas es muy tóxico y volátil, ¿no? Sin embargo, inclusive la ozonólisis, por ejemplo, se está haciendo tratamientos en aguas destinadas al consumo, con un buen efecto, ¿no? El ácido peracético también ha sido utilizado particularmente en la uva, aunque con un efecto desinfectante menor que la del cloro. La ventaja de este compuesto es que se degrada en subproductos inofensivos que no presentan toxicidad duradera. Entonces, si se dan cuenta, los procesos de desinfección pueden ser con agua clorada, con ozono, aunque tiene si bien es un desinfectante excelente, pues tiene un pequeño problema que es un poco tóxico y volátil. Y otro, el ácido peracético. El lavado con cloro a una concentración de 80 partes por millón provoca una reducción del 90 al 99% de la flora inicial de las ensaladas, mostrándose más eficaz sobre levaduras y mohos que sobre la flora aerobia mesófila total. El respeto de la cadena de frío permite disminuir la multiplicación de los microorganismos. Es así que estos productos cuarta gama, estas ensaladas, por ejemplo, estas lechugas que han sido cortadas, lavadas, desinfectadas y envasadas, por ejemplo, aún así necesitan ser conservadas en cadena de frío. Finalmente, después de lo que son el proceso de la desinfección, es importante el escurrido, reducir la presencia de agua en la superficie del vegetal y ajustar el producto a una humedad óptima. La técnica de escurrido debe ser optimizada a no más del 1 o 3% de agua residual con relación a la materia prima. Existen dos métodos de secado, que es por centrifugación, o también el otro método por paso por un túnel de aire caliente. Una vez que ha sido reducido el contenido acuoso en estos productos que han sido desinfectados, luego viene un pesado, ¿no?, automático, o en algunos casos a veces es manual. La idea es que sea automático. Y luego un proceso de envasado.
La sección del envasado debe ser totalmente aséptica, totalmente limpia y además, ojo, refrigerada, ¿no? Si el envasado es manual, entonces las personas que están en contacto deben tener sumo cuidado para evitar contaminación en esta etapa de envasado. Y aquí les cuento una pequeñísima anécdota. Cuando visitamos un vivero, ¿sí? Cuando estaba de auxiliar en laboratorio de alimentos, pues resulta que en los controles microbiológicos de estos productos cuarta gama, que eran lechugas que ya estaban envasadas, desinfectadas, etcétera, nos salía una contaminación por Staphylococcus aureus. Volvemos a repetir con otro lote y volvía a salir. Y cuando fuimos al vivero y evidenciamos todos estos procesos que les voy diciendo, evidentemente en la etapa del envasado era manual, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? ¿Dónde ocurría la contaminación? Porque la persona que estaba en la sección de envasado utilizaba inadecuadamente el barbijo. Entonces el barbijo no estaba bien colocado, lo que ocasionaba que la fuente de contaminación por Staphylococcus aureus a las lechugas lo constituía el operario que estaba en esta sección de envasado. No nos vamos a olvidar que las personas que trabajan en estos lugares, muchos de ellos no tienen los conocimientos mínimos de microbiología, muchos de ellos ni siquiera son bachilleres. Entonces no sabían, por ejemplo, por qué era tan importante colocarse adecuadamente el barbijo y evitar estas contaminaciones. Entonces, ¿cómo solucionó ese vivero, este foco de contaminación? Con adecuados procesos de capacitación al personal en cuanto al uso adecuado de la indumentaria, el gorro, el lavado de manos, ¿no? Lo que es el uso adecuado de lo que es el barbijo, que el cabello lo tengan totalmente recogido, porque no se olviden, nosotros somos portadores de Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus está en el cabello, está en las manos, está en la boca, etcétera. Entonces, en este caso, un producto que estaba desinfectado estaba siendo contaminado por el personal a cargo que estaba en esta sección de envasado. El envasado adecuado va a garantizar varias funciones fisiológicas, como limitar la desecación de los productos, reducir la respiración sin asfixiar tejidos, disminuir los fenómenos de maduración y de senescencia, y obviamente frenar los mecanismos de alteración fisiológicos y microbiológicos. Bien, hay otra opción, el envasado en atmósfera modificada. Generalmente la disminución del contenido de oxígeno y aumento del contenido de dióxido de carbono a la vez van a mejorar la conservación de las frutas y las verduras frescas. Sin embargo, si yo disminuyo excesivamente el oxígeno, puede conducir a anoxia e inducir reacciones de fermentación poco propicias para la conservación de la calidad de estos productos. Por lo tanto, la disminución del contenido de oxígeno tampoco puede ser en exceso, si te dan cuenta. Entonces, yo quiero prolongar el tiempo de vida útil de frutas o de verduras frescas, por ejemplo, y es importante el tipo de envasado. Si yo disminuyo el oxígeno y aumento el contenido de dióxido de carbono, voy a conservar estas frutas y verduras frescas por mayor tiempo. Por tanto, es necesario determinar previamente la composición óptima de la atmósfera de conservación de los productos. Atmósferas óptimas de conservación están disponibles en la literatura para un gran número de productos. Sin embargo, esta valoración es difícil debido a que la atmósfera ideal depende de la naturaleza de los vegetales, de este estado de madurez, de las condiciones del medio exterior y del tipo de alteración que se quiere inhibir. Ya entrando a la parte final de lo que es el tema, vamos a hablar que en los envases de los productos de cuarta gama, la composición de la atmósfera es consecuencia del balance de flujos gaseosos debido a esta actividad respiratoria de los envases y a la difusión de los gases a través de la película. ¿Qué tipos de películas se pueden utilizar para la etapa del envasado? Para poder crear atmósferas variadas de equilibrio que respondan a diversas exigencias de frutas y las verduras, es necesario disponer una amplia gama de permeabilidades y selectividades en las películas utilizadas para la etapa del envasado. Hoy en día tenemos películas plásticas tales como el polietileno de baja densidad, el polipropileno bioorientado, los que habitualmente se utilizan en alimentos. Estos polímeros son en general monocapa, con espesores de 15 a 35 micrómetros, poseen características de calidad óptica y mecánica, soldabilidad, impresión y bajo costo. Esta manera de información. A nivel tecnológico,
El estrés por lesión es un punto crítico del proceso de fabricación. La operación de lavado debe también ser optimizada, estudiando particularmente diferentes alternativas al cloro para optimizar atmósferas de conservación óptimas. Las investigaciones deben estar orientadas a polímeros plásticos, biopolímeros y técnicas de modificación que nos permitan que las permeabilidades de las películas de envasados sean las óptimas. El envase de los productos de cuarta gama necesitan investigaciones multidisciplinarias relacionadas a tecnología, a fisiología, a microbiología y genética. Estas investigaciones deben ser llevadas a cabo rápidamente para cubrir necesidades de un mercado que se está desarrollando considerablemente con la aparición de productos innovadores, preparaciones que hay que cocer, mezclas variadas de ensaladas, frutas solas, mezcladas, etc. Bien, es un tema muy importante relacionado a que cada vez a nivel nutricional se está incentivando a que podamos consumir mayor cantidad de lo que son las frutas y lo que son los derivados, ya les decía, por el aporte de los micronutrientes, por el aporte de lo que son la fibra, etc. En cuanto un poquito, tal vez complementando esta parte de la conservación de frutas y hortalizas, pues en la literatura pueden encontrar que existen métodos físicos, métodos químicos para conservar por más tiempo las frutas y las hortalizas. Pero tal vez algunos datos interesantes, por ejemplo, es que la vitamina, por ejemplo, la vitamina C, en un proceso de congelación, por ejemplo, se pierde, es lábil la vitamina C a temperaturas muy bajas. Entonces, otros métodos que prolongan el tiempo de vida útil y que no van a afectar son las temperaturas de refrigeración, las que oscilan a temperaturas de 4 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, la congelación, si bien aumenta el tiempo de vida útil, ocasiona pérdidas de vitamina C en estos productos. Ahora, el que yo pueda deshidratar a lo que son las frutas, por ejemplo, y convertirlas en productos secos, ocurren algunas reacciones indeseables, por ejemplo, fenómenos de pardeamiento no enzimático debido a la producción de o la realización de reacciones de Maillard, y también el proceso de deshidratación ocasiona pérdidas de algunas vitaminas, ¿no? Es importante que en las frutas que son deshidratadas, pues envasarlos adecuadamente. También para conservar el tiempo de vida útil de lo que son estas frutas y hortalizas, por ejemplo, hablábamos hace un rato el tipo de envasado, ¿no? Entonces pueden estar, por ejemplo, en conservas, ¿no? Envasadas en botes de hojalata o en frascos de vidrio, pero que están combinadas con alguna solución que aumente el tiempo de vida útil del producto. Por ejemplo, en las hortalizas, el que pueda ser sometido a una solución de cloruro de sodio al 1 o 2% aumenta el tiempo de vida útil de lo que son las hortalizas. Y en el caso de las frutas, el que estén en almíbar, por ejemplo, también aumenta el tiempo de vida útil de lo que son las frutas. En el caso de las hortalizas, a veces se producen algunos métodos de fermentación. ¿Qué va a ocasionar la fermentación en las hortalizas? Va a ocasionar un ablandamiento enzimático, lo que le va a otorgar nuevos aromas y sabores a estos productos o estas hortalizas que han sido fermentadas. También, como método de conservación en las hortalizas, es el adicionarles vinagre. Ustedes saben que al bajar lo que es el pH de lo que es el producto, vamos a inhibir el desarrollo de buena parte de los microorganismos y por lo tanto vamos a evitar el deterioro pronto de este producto. También, en lo que son las frutas para conservarlas, como método de conservación está la adición de grandes cantidades de azúcar que va a permitir elaborar mermeladas, jaleas, por ejemplo, para conservar las frutas por más tiempo y obviamente mantener esas cualidades nutricionales. Sin embargo, en el tema de las mermeladas, también al surgir distintos tipos de aditivos, a veces han reemplazado el uso de frutas por lo que es el uso de agentes espesantes, aromatizantes y saborizantes que les dan aromas característicos o sabores característicos a frutas sin que tengan un valor nutritivo. Hay que resaltar en el tema de lo que son las frutas, por ejemplo, que tienen un aporte calórico bajo, con algunas excepciones. Por ejemplo, que tienen aportes calóricos altos,
es el aguacate, las aceitunas, el plátano, la chirimoya, pero el resto de lo que son las frutas son considerados ideales por el aporte de micronutrientes, lo que les decía, y además porque tienen un aporte calórico bajo. Tienen proteínas, aunque están en baja cantidad, tienen hidratos de carbono, que es en baja cantidad, con algunas excepciones, como les decía, el plátano y la chirimoya, por ejemplo, grasa que tiene en pequeña cantidad, a excepción del aguacate y los frutos secos, por ejemplo. Lo que sí vamos a resaltar es el gran aporte de lo que son las vitaminas, principalmente las vitaminas hidrosolubles. También vamos a encontrar, hablábamos hace un rato, los ácidos orgánicos que están presentes en función del tipo de fruta. Y en algunos casos, inclusive en las frutas, hemos encontrado, y lo hemos hablado, algunas sustancias fitoquímicas, hablábamos de flavonoides, etcétera, que están presentes en algunos productos y que hay que mencionarlos. Bueno, básicamente esto a modo de complementación referente a lo que es este tema tan importante de lo que son las frutas y las verduras. Me olvidaba. En cuanto a las frutas, también como agentes conservantes en lo que son estos procesos tecnológicos, suelen adicionar diferentes tipos de ácidos para conservar las frutas, ¿no? Me estoy refiriendo a conservas de frutas, por ejemplo, conservas de frutas. El adicionar ácido láctico, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido málico o ácido ascórbico. Otra cosa que también quería mencionarles era referente a lo que es la cocción de lo que son ciertas hortalizas. Por ejemplo, algunas es necesario realizar un proceso de cocción. ¿Y en qué afecta, obviamente, la cocción? Obviamente va a haber una pérdida de lo que son las vitaminas, una ligera pérdida de lo que son las vitaminas en función a qué temperatura, el tiempo de cocción, etc. Pero en algunos casos, por ejemplo, en el brócoli, en la coliflor, etc., es necesario la cocción. ¿Por qué? Porque va a afectar a la digestibilidad, recién lo va a hacer digerible por el organismo, ¿no? Entonces afecta a la consistencia, afecta a la digestibilidad, etc. En cuanto a lo que son las verduras, por ejemplo, que han hecho algunos estudios referente a la ultracongelación, se ha visto que en el tema de las verduras, la ultracongelación, es decir, congelar las verduras en tiempos más cortos, aumenta el grado de absorción o de biodisponibilidad de ciertos minerales. Hoy en día también se ha visto que se ha aumentado el consumo de algunos derivados o productos vegetales, por ejemplo, las patatas chip, el puré de patatas, etcétera, relacionados a lo que son estos temas. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Sí, eso. Prácticamente entonces eso sería lo que es el tema de bioquímica de frutas y verduras. He ido escuchando tal vez en algún mensajito, tal vez alguna pregunta. Micha, por si acaso no grabo la clase, tienen las diapositivas, por eso les doy las diapositivas y simplemente les doy algunos ejemplos o algunas complementaciones. Bien, ¿alguna pregunta relacionada al tema? Es un tema bastante interesante. El día de mañana, para que quede más claro todavía el tema, me gustaría que como solo tenemos un periodo, podamos revisar la tarea. Si bien la tarea ya la han presentado antes de estas 2 semanas que hemos tenido de descanso, etcétera, me gustaría que podamos pues revisar lo que ustedes han podido responder y poder tal vez aclarar dudas de algunas de las preguntas que les hice relacionados al tema de bioquímica de frutas y de verduras. Entonces, el día de mañana, por favor, quiero que entren a clase con lo que son sus cuestionarios para que los podamos revisar en este periodo de clase. Ya la siguiente semana estaríamos entrando a lo que son las 2 unidades últimas correspondiente a lo que es el contenido del primer parcial. Por si acaso son unidades de temas únicos. La siguiente semana, adelantándonos, vamos a ver un tema muy bonito
que está inclusive relacionado un poco a lo que ahora se está hablando de los métodos de conservación. Entonces vamos a hablar de los métodos de conservación, vamos a hablar de refrigeración, de congelación, de deshidratación, etcétera, que es un tema muy bonito y que también vamos a tener actividades relacionadas a lo que es esa unidad. Bien, entonces les agradezco a todos por su asistencia. Y el día de mañana entonces estaríamos por favor revisando el cuestionario de esta unidad para que quede totalmente claro, ¿sí? Que tengan buenas tardes, gracias por su asistencia.